representaciones sobre lo que es el Internet, sobre lo que son las aplicaciones, sobre lo que es las redes sociales, bueno, ya lo vimos ahí, ¿no? Y por lo tanto es un tema que es lo que acaba vinculando lo que hacemos por un lado, el cómo hacemos una reflexión de tipo crítica, una reflexión de tipo especulativa en torno a estos temas y lo que acaba vinculándolo con las posturas, decíamos, de sentido común, ¿no? Lo que circula y está vigente en una gran cantidad de representaciones sobre lo que es trabajar desde, para, por Internet, ¿no? En general, las demás, entidades que podemos llamar digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va la tirada, por ahí va la provocación, ¿no? Cada quien estamos trabajando elementos distintos, estamos viendo las cosas desde nuestras perspectivas muy particulares, y pues la cuestión es eso, ¿no? Que no quiero yo poner una postura, ¿no? Decir que estos negativos, estos apocalípticos, ¿no? Pero bueno, sí que hay una tendencia y sí que hay, que en este caso no es de Nelly Bowles, ¿no? Aquí la cuestión es, por ejemplo, quiénes son los actores detrás, ¿no? En este caso, o del documental, que son los que están hablando. ¿Quiénes tienen la postura en esto? No son sujetos cualquiera, ¿no? Ni actores ni agentes cualquiera, son personajes que tienen un papel particular. Por ejemplo, en este caso, toda la gente que está que interviene en el documental ¿cómo se llama? ¿Qué de las redes sociales? El riesgo, el peligro, no me acuerdo cómo. En español lo tradujeron como el dilema de las El redes dilema. sociales. El dilema de las redes sociales, ¿no? Que no son cualquier persona, obviamente no estamos teniendo ahí la postura de un Bill Gates, no estamos teniendo la postura de un personaje, de un CEO de Uber, ¿no? Tenemos a los renegados de Silicon Valley, los renegados que estuvieron dentro, ¿no? No son los renegados que siempre han estado en la periferia, son los renegados que estuvieron dentro y que salieron, ¿no? Y que también están buscando tener una postura, no sabemos por qué, pero que es una postura política, que se ponen estos tintes, ¿no? Y bueno, pues esa era la idea que estaba detrás. Pues no sé, adelante si alguien quiere iniciar con algún sentir, alguna reflexión que haya tenido a lo largo pues, de estas lecturas. Adelante, Valeria. Saludos de nuevo. Gracias, buenos días de nuevo a todas y todos. Yo quiero quejarme un poco a modo de catarsis. Creo que tanto el documental como los textos están situados en una perspectiva, pues, no popular, digamos, ¿no? Están escritos y está desarrollado desde, pues, una élite, un estatus y un cierto conocimiento. Y más que llamarlos apocalípticos, yo los llamaría radicales, porque me recordaba mucho, esta discusión que hubo hace muchos años, como de que el radio nos iba a volver estúpidos, o que la televisión iba a acabar con la interacción, ¿no? Entonces, más bien pareciera que estamos teniendo de vuelta estos problemas sociales, ¿no? De que nos va a llevar a la ruina las pantallas. Y sobre todo, pensaba en esta parte donde comentan que ahora es como un privilegio la interacción, que solamente aquellos o que los de clase alta son los que están buscando que no estemos tan vinculados a las pantallas, o que sus hijos o sus familiares no estén tan vinculados a las pantallas. Y yo me lo cuestionaba mucho. No sé si para bien o para mal he podido en relacionarme en ciertos círculos, digamos, de clase alta, ¿no? O de diferente clase a la mía. Y pues no creo que sea así aquí en México. Por eso hablaba como de esta parte de situar, porque tenemos también un rollo que atraviesa los afectos y las interacciones y las aspiraciones. Es decir, más bien pareciera en México al menos, que los de clase alta tienen más poder y más acceso a todas las tecnologías o a más tecnologías que el resto de los mexicanos, digamos, y ellos pueden, más bien, los que son de clases diferentes aspiran a ser como ellos o aspiran a tener lo que ellos. Además, está también esta parte de lo que mostramos, ¿no? Lo que hablábamos la sesión pasada, de cómo mostramos nuestra intimidad, y entonces eso también nos vincula con esta parte aspiracional, ¿no? Hay, ellos, los de clase alta o los de
pues sí, están tratando de mantener ciertos estatus y ciertas muestras de lo que tengo y lo que poseo que me hace ser, digamos, entre comillas. Entonces, eso pues es a lo que los demás aspiran. Entonces, creo que en México no sucede esto que nos están diciendo los textos. No dudo, por supuesto, de lo que plantea el documental, de la minería de datos, de los algoritmos, de cómo nos controlan. De hecho, pues es muy cierto. Ayer platicaba, por ejemplo, con un colega y me decía, como ya me iba a dormir, estaba viendo redes sociales para que me diera sueño y entonces de repente me apareció un video que me enganchó, ¿no? Y entonces ya no pude dormir y ya pasé otros 30 minutos aquí viendo TikToks, ¿no? Entonces, pues sí, da total sentido con lo que esté en el documental o con lo que vemos en el documental, pero pienso que es diferente, es algo muy situado. Entonces, tal vez habría que hacer, bueno, me queda a mí como esta idea de que necesitamos hacer o investigar o proponer desde nuestras latitudes, que es como la gran crítica que tenemos en las redes, en las ciencias sociales, ¿no? Fortalecer lo que podemos proponer desde nuestra coordenada geográfica y desde nuestras clases sociales, atravesar nuestros afectos y nuestras posturas políticas. Ese es como parte de mis comentarios principales. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Sí, una queja en el sentido estricto, ¿no? Es, claro, hay que también ver dónde están los procesos de colonización del pensamiento sobre los procesos, ¿no? Clarísimo, por supuestísimo. No sé, por acá Blanca, adelante Blanca. Sí, gracias. Bueno, de acuerdo, Valeria, estoy de acuerdo con este análisis como más de fuera que haces. Sin embargo, quisiera recuperar un poco digamos que cuando hice investigación sobre la relación que establecen jóvenes, ya no tan jóvenes, estaban entre los 27 y los 30 y tantos, sí existía esta aspiración. O sea, sí existe este imaginario, y estoy hablando de contexto mexicano, clase baja media, existe como aspiración, como una necesidad de criticar su permanencia, su enganche, porque incluso lo representaban como droga, así como lo plantean en el reporte, en el articulito, lo manifestaban como droga, el hecho de mantenerse en redes o de no poderse alejar o de quedarse ahí enganchado. Y había esta pretensión de, es que si podemos, estoy hablando prepandemia, si puedo ver a mi compañero y establecer un proyecto de gestión cultural con él en vivo, es que yo lo prefiero que nos vayamos a tomar un café que hacerlo en videoconferencia, como pretensión, digamos. Entonces, en ese sentido, aunque estoy de acuerdo que tendríamos que hacerlo desde nuestras latitudes, me parece que sí existe esta como propensión a alejarse, a distanciarse de todo lo que tiene que ver con pantallas, pero por otro lado, y es otra de las críticas que encuentro, es que aparece como un gran supuesto de, es que lo que provoca en la mente y en las investigaciones dicen, ¿qué investigaciones? O sea, ¿qué dicen? ¿Cuáles son las transformaciones? Existe un vacío ahí, pero tremendo respecto a científicamente, racionalmente, qué es lo que ocurre con las mentes de los niños concretamente, ¿no? Entonces, me parece que está bien entenderlo como una de las tendencias, digamos, que no sé ustedes, pero yo comparto incluso, ¿no? En la formación con mi hijo, en mi propia vida, pero porque necesito un espacio de reflexión, necesito un espacio de distancia, y aunque no me mantengo enganchada, es decir, no siento que soy más moderna de lo que creo, no me mantengo enganchada a las redes, pero sí necesito esta distancia, o sea, sí me interpela el hecho de cuando estoy conectada en redes sociales, no me permite distanciarme y analizar lo que quiero decir o cómo lo quiero decir. O sea, me invade, me trastorna un poco, pues, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que quiero decir. Muchísimas gracias, Blanca. No sé si alguien más por acá con algo en particular. Rosmi, Perdón, adelante.
Yo tenía una pregunta. Dijo José que los posmodernos de Silicon Valley, ¿por qué posmodernos? A ver, bueno, de una vez. ¿Contesto, ¿De José? una vez? ¿De una vez? Bueno, yo decía, fue una pequeña conclusión que saqué después de escuchar a los testimonios que recuperaron en los artículos y en el documental sobre estas personas que estuvieron dentro de la gran como estructura que generaba todos esos algoritmos, diseñaron estas páginas, estas grandes empresas, que después salieron de ellas, tomaron una postura distinta a las de ellas y después generaron las propias, más que nada desencantados o desilusionados, o más bien de una postura crítica o preguntándose mucho sobre lo que aprendieron o vivieron allá adentro. Me recuerda mucho un texto de Niklas, no, de Kalínicos, ¿no? En el cual reflexiona sobre el origen epistemológico de los posmodernos. Muchos de ellos, no ahora, no estoy hablando del pensamiento ahora, sino como del origen nociológico de que muchos de estos pensadores posmodernos que como que dieron el origen a esto, fue a partir de cierto desencanto de su marxismo, del propio marxismo, ¿no? Entonces, él como crítica a estos reflexiona que son los posmodernos de este origen nociológico primigenio, pues son marxistas encantados con el gran proyecto epistemológico o el proyecto social que planteaba, ¿no? Entonces, yo pensé, mira, son los posmodernos de Silicon Valley, o sea, estas personas que estaban dentro de esta forma, pero lo hice nada más como la forma en cómo situarlo para reflexionar y tratar de ubicarlos desde una postura, ¿no? No necesariamente así, no estoy diciendo que es actual, ¿no? Simplemente me recordó ese texto y ya nada más, ¿no? Pero me gustaría después abordar esto porque Blanca me habló sobre los problemas metodológicos o epistemológicos de las fuentes de investigación que sustentan mucho de estas tesis, ¿no? Muchas tesis para hablar de ya sea de una postura apologética o una postura pesimista de estos grandes procesos sociales que están vinculados con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, dentro del documental habla de estos estudios, ¿no? Que mientras aumenta el consumo de redes sociales, aumenta la depresión y suicidios, ¿no? Esto podría ser hasta una comparación espuria. En estadística, si tú pones dos variables y te sale una relevancia de significación de 0.05, pues ya, es válido, ¿no? Científicamente válido. Es como decir, la producción de hamburguesas ha crecido y la población de ratas ha decrecido, ¿no? Y por tanto, ya tiene un sentido, ¿no? Y por tanto estoy haciendo ciencia. Son estas como formas en las cuales también nosotros reconocemos que también incluso la ciencia no es neutral, ¿no? En la cual nosotros tenemos ciertas posturas ideológicas, políticas o inclusive personales desde nuestra reflexividad que nos llevan a orientar la propia producción de la ciencia, ¿no? Y como esa producción de la ciencia también forma parte de narrativas, pueden dar o dar elementos para estos grandes relatos del discurso colectivo, ¿no? Que pueden ser expresados por las ciencias sociales, ¿no? O las redes sociales, ¿no? Porque inclusive los que están desde una postura, por hablar de un maniqueísmo, los que están de la extrema derecha tienen sus estudios para poder sustentar lo que están diciendo, como la extrema izquierda también tiene sus propios estudios, todos científicos, ¿no? Para poder argumentar o hacer engrosamiento de su propio argumento, ¿no? Otro ejemplo de la no neutralidad necesaria de la ciencia, ¿no? Y este tipo de problemas epistemológicos que Blanca nos presentó, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Y pues ya pues nomás me acerco para continuar el comentario. Ay, José, me recordaste ese ejemplo tan llamado de la playa, el tiburón y el aumento de consumo de helados, ¿no? Que siempre te ponen en estadística para decirte que, bueno, las correlaciones son más complejas de lo que podrían parecer y no hay correlaciones entre muertes por mordida de tiburón entre el mayor consumo de helados. Digo, si alguien lo conoce, pues es un ejemplo súper chistoso. Cuéntalo, Rosmi. Ándale. José sí lo conoce. Bueno, es que te ponen un ejemplo donde ponen una gráfica y te ponen que en una playa resulta que ven que hay un aumento de mordidas de tiburones, pero también hay un aumento de consumo de helados y entonces hay una correlación muy clara entre el aumento de mordidas de tiburones y el consumo de helados en una playa y entonces como que, ¿cómo? Ya después te empiezan a explicar que ese tipo de correlaciones pues resultan totalmente dispares y no tienen
tiene una correlación, pero es más compleja. Hay más calor, la gente se permanece más en el agua, corre el riesgo más de ser mordida por un tiburón porque tratan de no moverse para no generar como ese calor humano, sino que te refresque el agua y entonces se generan. Y al mismo tiempo, separado paralelamente, pues hay más calor y los niños quieren consumir más helado, la gente quiere consumir más helado. Entonces, es una cuestión de que permaneces más en el agua y también consumes más helado. Y aunque parezca correlacionadas, no tienen correlación, sino simplemente son eventos paralelos que se producen por una cuestión de calor, ¿no? Que no tiene relación, o sea, no es porque si se consume, y de alguna forma las hipótesis era, si se consume más helado, automáticamente te van a morder más los tiburones, o una cuestión de esa. Entonces, es como tener cuidado en este tipo de correlaciones que podrían pasar o ser sucesos paralelos, pero no necesariamente están correlacionados técnicamente hablando. Y en este sentido me llama mucho la atención, por error afortunado, curiosamente me tocó, confundí el nombre de la película y después cuando dije, esta era, me tocó ver, no sé si la han visto, la de Nada es privado, o ese es el nombre que le dieron, o el gran hackeo. Sí, la de Cambridge, ¿no? La de Cambridge Analytics. Sí. Realmente, si se ven las dos películas, claro, 2019-2020, un año de diferencia, como que me da más la idea de sobreponer estas situaciones al ejemplo otra vez del tiburón, ¿no? De que se están dando, y sí, efectivamente las redes sociales pueden ser usadas como finalidad de consumo y para enganchar a consumidores, pero por otro lado hay cuestiones de ideologías que también se están permeando en esas redes sociales. Y me llamó mucho por lo que decía Valeria, esta cuestión de, ¿y qué pasa en comunidades donde no estamos tan mediatizados, donde realmente tenemos otra cultura, donde somos más cercanos, donde esta cuestión de no me están alienando de mis seres queridos, sino es cuestión cultural? Me preguntaba qué pasaba porque ahí estaban pasando cuestiones de Zimbabue o cuestiones de elecciones en comunidades donde tú dices, no hay tanta tecnología, donde Cambridge Analytica entró a posicionar de alguna forma, no vendiendo nada, pero sí cambiando la forma de pensar de las personas. Y entonces, ¿cómo generaba a partir de eso movimientos de alguna forma sociales fuera de las redes para privilegiar un candidato o para privilegiar las elecciones? Todo va tendiente a las elecciones, ¿no? Y en este sentido, cuando sobreponemos estos dos aspectos, pues no me quedo en la idea de posapocalípticos o apocalípticos integrados y esta cuestión dispar, sino son como mapas sobre mapas que nos van dando, ahora sí lo que diríamos la cultura digital, ¿no? No podemos ver la cultura digital como si esta es la cultura digital, sino hay diferentes esferas, hay diferentes mapas y hay un contexto social, pero dentro de este contexto social no podemos olvidar que estas redes, estas tecnologías se han infiltrado para ser parte cotidiana de la vida. O sea, ya no es como que estemos o no estemos, ya pensando un poco en Castells, estemos o no estemos, la tecnología media muchas de las cuestiones cotidianas. Aunque no estemos en la tecnología, quienes sí están nos dejan ver lo que se está moviendo. Simplemente, no sé si ustedes han visto que a veces no están en la onda o no han entrado a redes sociales, pero resulta que, ay, ¿saben tal meme sobre la política? No, ¿de qué se trata? Y entonces te empiezan a contar todo lo que sucedió. Probablemente te lo reducen y tú ni siquiera viste el meme o lo empezaste a ver y no entiendes y ya te explican todo. O sea, ese contexto, esa masa de conocimiento que se está moviendo por redes sociales es un conocimiento o una percepción que se está moviendo y que no necesariamente necesita estar 100% en las redes para entenderla. Si otra persona que está fuera de esa esfera, sí está en ella y te la platica, tú la empiezas a seguir. Entonces, estés o no estés, empiezas a tener contacto con ese tipo de conexiones. De hecho, había un proyecto, ahorita lo estaba buscando, si lo encuentro se los paso, había un proyecto donde decían, bueno, saquemos a las redes del internet, ¿no? Y entonces todos estos memes que llamaban mucho la atención, era un proyecto francés, los imprimían y los pegaban en un stand para que la gente viera lo que estaban diciendo las redes, para que, bueno, la gente, la comunidad lo viera, aún sin estar en las redes. Pero obviamente eran más estos mensajes de apoyo, de aliento, de esto que se promocionan mucho en las redes y que los estaban sacando. De hecho, Happy Lab, creo que tiene, ahorita lo busco, tiene muchos este tipo de acciones que tratan de sacar de las redes lo mejor, pero compartiéndosela a la comunidad que no está en las redes, personas indigentes que están en la calle, que no están. Entonces,
les ponen los posts que ven en las redes, que ven que valen la pena compartir, y entonces los ponen y los sacan del mundo digital para ponerlos en el mundo. Entonces, son como o sea, ¿quién les dice que eso es bueno? ¿Quién les dice que eso es lo que se tiene que difundir, no? Pero finalmente son ideologías que se quieren compartir y que no necesariamente tienen que estar en las redes, también ya salen de las redes. Entonces, como que mezclando estos dos, digo, no estamos conectados, no somos como, no absorbemos la ideología, también tenemos un poco de agencia en este sentido, pero hasta dónde realmente estos medios roban nuestra atención y nos distraen de lo que nosotros queremos. Y es ahí donde nos distraen en tanto ideología y nos distraen tanto en compras. Y no sé si les ha pasado, yo hice el experimento, mi mamá casi nunca usa redes, le dije, ¿sabes qué? Préstame tu celular, y empecé a buscar por curiosidad Sephora, ¿no? Maquillaje. Dije, bueno, voy a ver. Sephora, 2, 3. Después mi mamá agarra el celular y dice, oye, me echaste a perder mi Facebook. Y yo, ¿por qué? Bueno, ella obviamente, típica mamá, los de Piolín, ¿no? Los piolines de sus amigas y cosas de estas. Pero se molestó mucho porque tiene 3 días o 4 días que solo le llegan Sephora, maquillaje, Mac y esto, y jamás en la vida. Pero es porque solo yo un día me puse a buscar Sephora en su celular a través de Facebook. Dije, pues para ver qué pasa, ¿no? A ver si es cierto lo que está diciendo la película y si es cierto en el contexto mexicano. Y literalmente dije, ok, ya vieron que le interesa, la vieron como un target y vamos a bombardearla con Mac, Sephora, Got y todo lo de maquillaje. Y yo dije, Dios mío, hasta marcas que ni yo conocía. Entonces es interesante verlo y es interesante experimentar, o sea, realmente experimentar con este tipo de acciones, ¿no? Gracias, Rosmi. No sé si alguien quiere comentar algo más. Acá, Hani, y después Rafa. Después yo quiero hacer una pregunta. Muy bien, adelante, adelante. No, muy rápidamente. Como les comentaba en el chat, a mí lo que me parece más interesante de este tipo de artículos y del documental, incluso el de Cambridge Analytica, y de seguir un poco el termómetro, digamos, en la medida de lo posible y en la medida en que la vida nos deja hacerlo, de cómo se va construyendo el discurso periodístico y el discurso público en torno a las tecnologías y en torno a todas estas cuestiones. Y en particular, déjenles comento, nada más como dato interesante, este trabajo, el de los tecnólogos de Silicon Valley no quieren que sus hijos utilicen la tecnología, lo conocí yo en su momento justamente porque me puse a buscar información fácil, accesible, para enviarle a la mamá de mi sobrina, que acababa, una niña de 8 años, a la cual acababan de darle un celular. Entonces, mi recurso como tía, un poco preocupada por el asunto, fue, ¿qué puedo hacer? Te puedo dar una larga explicación, pero voy a buscar materiales periodísticos accesibles como para que tú misma vayas problematizando un poco el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Me parece interesante en el caso de los 2 artículos y en el caso del documental, de los 2 documentales, aunque no estaba el de Cambridge Analytica en este paquete, cómo sigue, a pesar de construir un discurso aparentemente crítico y aparentemente apocalíptico en muchos sentidos, me recuerda pues todas estas hipótesis del la aguja hipodérmica y todos estos mitos de la historia de los medios de comunicación y de la investigación de los medios de comunicación, pero también de las concepciones públicas que se construyen en torno a los medios de comunicación, ¿no? Me lo recordaba un poco, tiene muchos ecos de eso, pero al mismo tiempo me llama la atención cómo de cualquier manera sigue habiendo un predominio, una univocidad en cuanto al tipo de fuentes a las que se recurre. O sea, a pesar de ser una crítica, supuestamente una crítica a la tecnología, siguen siendo los tecnólogos las voces autorizadas a las cuales se recurre para construir un discurso crítico de la propia tecnología. Aparentemente, intuyo yo, bajo el supuesto de que los demás no entendemos mucho del asunto y que por lo tanto ellos son quienes están investidos de autoridad para hacerlo, y de que tienen, sí, completamente deterministas, Lidia comenta por acá el asunto, pero además completamente, bueno, esa es mi impresión, no lo vi con ojo así de voy a analizar esto en profundidad, más bien dije, vamos a leer y vamos a ver, ¿no?
Pero en el caso del documental y un poco también en uno de los artículos, me llama la atención la ausencia de debates y de posturas sociológicas, antropológicas del asunto. O sea, si nos fijamos desde qué ejes se está construyendo esto, son los tecnólogos renegados de Silicon Valley, sí, pero agrupados ahora en este otro del Centro para la, ¿cómo es? Human Technology Center. Ay, perdonen mi acento en inglés, y por otra parte la psicología, y no cualquier versión de la psicología. Hay una impronta muy fuerte de la psicología conductista, y la psicología conductista en su versión más elemental, o sea, o más clásica, digámoslo así. Entonces, me llama mucho la atención porque creo, lo comentaba un poquito en el chat, puede ser en alguna medida, para mí, por una parte explica ciertas lógicas que son sociales, que escapan o que trascienden al discurso periodístico, ciertas lógicas de construcción del discurso, y creo que tiene que ver también con esta idea de qué tipo de mensajes y con qué recursos se hace más comprensible, se encapsula más fácilmente esto que yo quiero argumentar y que quiero decir, ¿no? Un poco la cuestión aerodinámica de la que hablaba Barico, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte me preocupa un poco la ausencia de las ciencias sociales en este tipo de debates, en ese tipo de discurso. Yo creo, y eso es una intuición, no sé si algunos de ustedes han sido entrevistados para medios o cosas así, pero hay una gran dificultad que uno tiene a la hora de enfrentarse con un periodista, y es el tipo de preguntas que hace y el tipo de cosas que uno puede decir al respecto. Porque están buscando muchas veces, y ahí sí tiene que ver con ciertos gajes o lógicas del oficio, están buscando respuestas rápidas, contundentes, no problematizadoras, no que amplifiquen o que abran el espectro del asunto, no que muestren tensiones, están buscando un bullet. Y justamente un bullet es lo que desde las ciencias sociales no se les puede dar si uno es responsable, ¿no? Entonces creo que ahí también es donde uno puede ubicar un poco este tipo de correlaciones espurias, el recurso a ciertas verdades que aparentemente son muy fáciles de comunicar, muy obvias, y eso es altamente problemático porque por una parte no tenemos que culpar a los periodistas, sino más bien cuestionarnos, la contraparte es cuestionarnos en qué medida somos capaces nosotros también de comunicarnos y de incidir en este debate y en este discurso público, que también es un asunto interesante, ¿no? En fin, por ahí va mis preocupaciones. Tendría otras cosas que decir, sobre todo de documentar, pues, pero pues ahí para después. Bueno, pero ahorita no las compartes, Hani. Rafa, por acá, ¿querías decir algo? Adelante. Yo quería comentar nada más sobre en el caso del primer artículo, viniendo del área tecnológica, yo diría que la visión de la tecnología desde la perspectiva de la gente que se forma en el área tecnológica es como muy idealista. O sea, o sea, no hay una discusión como la que se está dando aquí, por ejemplo, en contextos puramente tecnológicos. Entonces, y si además te formas un poco en la línea del software libre y todo este tipo de movimientos, traes una forma de pensar que choca pues con el uso económico fuerte de la tecnología, porque digo, es algo que no se puede negar, la tecnología y la información es una fuente de riqueza increíble actualmente, y entonces pues hay negocio, necesariamente tiene que haber negocio, igual que pasó con la electricidad y con el petróleo y con todas las tecnologías. Entonces yo creo que hay un cierto desencanto ahí con esa raíz, ¿no? Con esa raíz de un mundo ideal tecnológico abierto, donde todo el mundo se beneficia, y chocas con la cultura business, y entonces pues yo creo que en parte podría explicar al menos el desencanto con la tecnología, y no tanto con la tecnología, sino con la manera en que se está manejando la tecnología en lugares como Silicon Valley. Por otro lado,
a mí me llama mucho la atención en relación con el tema este de que la interacción humana está ahora en manos de los ricos más que en manos de los pobres. Yo coincido con lo que dijo Ana Valeria, en el sentido de que bueno, en México yo creo que no es así. O sea, veo a mis vecinos acá salir todas las tardes a platicar y muchas veces el nivel económico es inversamente proporcional a la cantidad de charla y plática que hay afuera en el coto. Entonces, pero me viene a la mente el asunto que a mí me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de vivir en la Gran Bretaña, es lo que yo llamo el regreso del péndulo, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, ellos no dan medicamentos sino hasta los 3 días. ¿Por qué? Porque pues ya se dieron cuenta que medicar a los niños todo el tiempo a los primeros síntomas no ayuda, ¿no? Entonces, a ellos les importa que desarrollen los anticuerpos, que se vayan adaptándose al clima. Y nosotros no, nosotros el niño tiene calentura y lo llevamos al doctor y enseguida le dan un antibiótico y lo compone según esto, pero a largo plazo pues tiene otros efectos, ¿no? El tema, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención, el tema del parto, por ejemplo, allá nos tocó que, bueno, el parto es atendido por una partera y promueven a capa y espada que las mujeres tengan parto natural y solamente en caso de excepción es un parto por cesárea, ¿no? Y en cambio el doctor nos comentaba que México era el número 1 en cesárea a nivel mundial. Entonces, eso puede explicar un poco este fenómeno. Ellos están buscando lo que nosotros tenemos, mientras nosotros estamos buscando lo que ellos tienen. Entonces, y a lo mejor, no sé, pudiera tener algo de hipster, ¿no? Algo de lucir diferente y eso lo comentan un poco en el segundo artículo también, el hecho de, en la medida en que la tecnología es tan popular y todo el mundo la usa, entonces ellos tienen que hacer cosas diferentes, en particular la superclase alta, ¿no?, de los países desarrollados. Gracias, Rafa. No sé si alguien más por acá mientras. Si no, yo tengo una pregunta aquí para Valer. Adelante, adelante. No, te iba a preguntar, lo del efecto Huntington no lo conozco, no sé si nos lo compartes, sería fabuloso. Claro. Bueno, respondiendo primero lo del efecto Huntington, hay un texto de Rosana Reguillo en el cual ella marca esto del efecto Huntington. Es muy sencillo, entre comillas. Ella dice que cuando se trata de un especialista de Harvard, blanco, con pensamientos occidentales, entonces todo lo que diga es cierto. Ese es el efecto Huntington, súper resumido, ¿no? En el texto, bueno, ella hace una crítica a las pues posturas de producción de conocimiento, por decirlo de alguna manera, en donde de pronto se hizo como más digerible y popular como la idea de la autoayuda o del conocimiento sintetizado para las personas, que tiene como relación con todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, respuestas claras y concisas, ¿no? Decía Hani, si no me equivoco, para el periodismo, ¿no? Y bueno, lo que yo quería comentar iba más o menos en ese sentido, de que a pesar de que haya disciplinas que estén haciendo los estudios que acerquen a otras formas de mirar las tecnologías o no sé, los elementos de ocio, una de las, digamos, de los discursos que tengo muy cercano es el caso de los videojuegos. Siempre que uno va a hablar de videojuegos, le dicen, no, es que los videojuegos son malos, es que los videojuegos crean adicción, es que los videojuegos provocan matanzas, ¿no? Que es mucho el discurso de Estados Unidos. Entonces yo siento que todos los productos tecnológicos están como dentro de ese imaginario hegemónico de que son negativos, pero yo cuando expongo sobre videojuegos, qué es lo que explico, qué es lo que estudio, yo les comento, yo no demerito eso, puede que haya estudios que lo comprueben, puede que tengan razón en ciertas medidas, pero también hay una cara B
de cualquier cosa, ¿no? Entonces, más allá de ver a los videojuegos desde estas instancias patologizantes o desde estas instancias criminalísticas, podemos mirarlo desde otras disciplinas como la antropología, la psicología social, la sociología. Por ejemplo, la sociología del trabajo, José trabaja desde esas áreas. La psicología social, que yo me he acercado con las experiencias, la construcción de identidades, los afectos, ¿no? Otros colegas que trabajan desde la antropología y cómo eso tiene otras consecuencias subjetivas y de interacción, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario iba más o menos desde allí, como estamos produciendo desde ciencias sociales que no son como tan no sé, como que tenemos un debate allí muy fuerte, como de también un imaginario hegemónico de que si no estás haciendo ingeniería, no estás haciendo nada, ¿no? Que todavía se escucha en las universidades, sobre todo los hombres, digo, no es por hablar mal de los colegas ni nada, pero es como, estoy estudiando ingeniería porque estoy haciendo algo. Ustedes o tú que estás, a mí me lo dijeron en algún momento, tú que estás en ciencias sociales, pues no estás haciendo nada, ¿no? Ni clases tienen. Entonces, este imaginario hegemónico en el que estamos pues envueltos, que no le prestamos suficiente relevancia como en otras latitudes geográficas. Por ejemplo, yo alego mucho, en Inglaterra o en Estados Unidos hay laboratorios de estudios sociales de las tecnologías. Entonces, aquí en México y en otros espacios de América Latina, pues ni siquiera nos interesamos por este tipo de cosas, ¿no? Pensamos que las ciencias sociales no son, no sé, no son suficientes, no son formales. Es como un debate que tenemos ya de larga trayectoria. Ahora también pensaba, hay ciertas ciencias sociales que están como marcando también una línea. Lo pongo entrecomillado porque, por ejemplo, la psicología ha comenzado a estudiarse más desde el área social, pero sigue habiendo una psicología hegemónica, que es esta psicología conductista que también mencionaba Yanis, ¿no? Entonces, en espacios, por ejemplo, ahora que yo estoy en UABC, he escuchado fortísimas críticas a los colegas y las colegas de psicología porque trabajan únicamente desde el conductismo. Y si uno les presenta otras líneas de investigación, otras áreas, otras teorías, otras epistemologías, se vuelve un caos. Entonces, creo que es como parte de todo esto, es parte de que las tecnologías no sean vistas con la seriedad, o más bien, que las ciencias sociales no tienen como esa seriedad que necesitaría tener o que no alcanzamos a dar cuenta de ello. Por eso yo comentaba al principio o apuesto a que si comenzamos o seguimos produciendo desde nuestras latitudes y le damos fortaleza y lo promovemos y hacemos sobre todo este tipo de redes, ¿no? Entre colegas que estudiamos, que nos interesa y nos vinculamos con otras redes que también se están haciendo en otros espacios, creo que podríamos tener una, pues no sé, una semilla para sembrar en el imaginario o en el cambio que podamos hacer desde las ciencias, no sé. Perfecto, muchas gracias, Valeria. No sé si alguien más. Por aquí vi una mano, pero ya no supe. Ignacio, adelante. Hola, buenos días a todos. Hola, Saludos. hola. Hay muchas cosas que has mencionado que me resuenan. Y digo, esto voy a comentar. Y siguen comentando más. Y digo, ya se me olvidó. Bueno, ahora voy a comentar esto. Pero como tres generales, voy a ir de atrás hacia adelante. Bueno, más o menos. Justo ahorita, pues, que Ana Valeria menciona de Rosana Reguillo, en cuanto esté el link en Facebook, ahorita se los pego de su conferencia, que es lo que mencionaban de que ahorita, pues, está lo de AMIC y hay muchas conferencias y ponencias, e incluso en las discusiones en los grupos de investigación muy relevantes para lo que queremos abordar. Entonces, sí, les pego el link y para que igual revisen las otras, porque pienso que si hay algo que puedan recuperar de ahí, ya sea para nombrar procesos que estén investigando o para criticarlos o simplemente para pasar el rato, porque sí son charlas muy amenas, a mi parecer. Pero bueno,
por un lado, pues esto que mencionan de cuestionar las propias lecturas desde dónde se hacen, sí, a mí también me sacó de onda lo que decían de que mientras tienen más poder adquisitivo tienden a dejar las pantallas de lado. Bueno, pues quizá las pantallas, pero ¿qué otras tecnologías no? ¿Qué tecnologías sí están incorporando, por ejemplo, en los coches? O sea, que tu coche tenga una pantalla y qué clase de pantalla y todo eso. Bueno, sí es criticable. Creo que también ahí cae en este sesgo o en esta mirada como esto que se critica mucho ahora en fechas de Buen Fin o Black Friday, que se le cuestiona a personas con limitación de ingresos que quieran comprar una pantalla. ¿Sí? Y entonces esta idea de que, lo voy a poner de manera muy simple, que los pobres no pueden comprar este tipo de pues, dispositivos de entretenimiento. Pues, esta lógica de, por eso no tienen dinero, deberían de comprar algo que en realidad necesiten. Entonces como que el entretenimiento, la distracción se les limita, o sea, como que no deberían de tener acceso a ello. Entonces creo que también el texto cae un poco en eso, o hay una ausencia en esta separación como de clases que hace. Pero sí bueno, yo creo que sí me adscribo un poco a esta posición, a estas posturas de los dos textos y del documental. En específico por el documental creo que también se vuelve sumamente poderoso para identificar otras epistemologías. Claro, con sus limitaciones de que a quienes les está dando espacio para hablar sobre las redes, que son personas que estuvieron ahí. Y claro, no vamos a tener a un Bill Gates ahí hablando sobre lo malo que puede llegar a ser la incorporación de la tecnología, porque pues también tiene implicaciones económicas para pues, su marca como tal, del sujeto, o para la empresa o quienes están asociados. Pero creo que es interesante y es relevante conocer esta postura como un poco apocalíptica, no para describirse quizá, sino para ver las concepciones que uno mismo tiene sobre Internet. Oye, lo que mencionaban de las correlaciones tiburón-helado, es una anécdota, bueno, son chistes muy, que uno pensaría que son como ridículos, y que es obvio que no tienen, pero ya cuando lo pones como una parte o un componente en este proceso, por ejemplo, de cómo funcionan las teorías de conspiración, que pues en esta nueva normalidad, se vuelven muy peligrosas. Esta integración sobre los motivos epistémicos, existenciales y sociales, que permiten que ciertas teorías de conspiración se mantengan y que tienen implicaciones, por ejemplo, en la salud pública. Y pues ahorita todos tenemos el ejemplo súper claro de las medidas sanitarias en donde estemos, y en la medida en que los gobiernos quieran obligar a utilizarlas, pues no falta, yo creo que todos tenemos contactos que afirman que el cobicho no existe y tienen su listado de correlaciones o de pseudoestudios, o estos estudios que han pasado por revistas predadoras, que comprueban o justifican o refuerzan esta postura que tienen, y creo que es sumamente peligroso. He visto desde la ciencia, aquí una aclaración, aquí menciono como ciencia, visto desde la ciencia es un problema gravísimo, o sea, porque habla que también la ciencia está en estas crisis de instituciones, en donde no se cree lo que dicen los científicos, por ejemplo, ahorita los epidemiólogos, pero sí se cree estos papers pues que tienen intenciones más allá de generar conocimiento, sino que tienen aspiraciones para estar relacionadas con una empresa. Creo que aquí yo estoy un poco en desacuerdo con lo que menciona Ana Valeria de esta separación entre la ciencia y las ciencias sociales. Sí, claro, o sea,
Por ejemplo, ahorita con lo de Amic puedes ver los grupos y cómo hay como, no son modas, pero sí hay grupos que tienen mucha participación. Por ejemplo, en comparación de esta Amic, la del año pasado, el grupo de investigación de nuevas tecnologías no es el único que está con una gran participación, también el de periodismo y también el grupo de trabajo de comunicación y salud. Y no es moda, pero es el contexto en el que estamos. Entonces se vuelve como estas líneas o estas áreas de investigación se vuelven relevantes. Y eso creo que lo vamos a encontrar en todas las instituciones. Era lo que mencionaba Blanca sobre qué le decían a ella que estudió filosofía. Pues, claro, en todas las instituciones esos chistes aplican. Exacto, eso y los suétercitos. Entonces, eso es real, sí, es cierto, pero no es como, vamos, o sea, como no es desesperanzador, porque sí hay posturas que están integrando las ciencias sociales y son posturas que no dialogamos, que cuesta mucho trabajo leer, pero que cuando entras a ello, se vuelve sumamente interesante. Pues creo que todos conocemos aquí a Vidales. Y cuando todos nos hemos acercado a los textos de cibersemiótica, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vez no entiendes. A partir de la quinta y un seminario de 20 y tantas sesiones, dices, ok, ya veo a qué se refiere con integrar estos niveles de la biología, estos niveles de lo social, estos niveles cibernéticos, estos niveles de sistemas sociales. Y es cuando dices, ok, bueno, las ciencias sociales sí tienen un problema, pero las ciencias sociales nos sirven como punto de partida para ir a estos espacios de diálogo o estas propuestas transdisciplinares, estos marcos epistémicos pues más recientes que bueno, te hacen quitarte este pequeño estigma de, ay, es que pues yo no hago quanti, entonces pues no me van a creer. Y dices, pues depende a quién, o sea, si alguien te dice que al no hacer ciencia quanti no estás haciendo ciencia, pues en realidad lo vas a tomar en cuenta, vas a tomar en cuenta su opinión. Eso ya es como personal. Pero entonces, sí, es cierto, estas como formas de marginalidad que hay desde las ciencias sociales, pero creo que si te giras a estos marcos más complejos o estos marcos transdisciplinares o estas propuestas integrativas que también se están haciendo en México, pero hay que encontrar quién y en dónde, pues se vuelve irrelevante el que te digan de que las ciencias sociales no están aportando nada o no son ciencia o no usamos batitas, no sé. Entonces, sí es, bueno, no sé si la postura de Ana Valeria era como así desesperanzadora, o pues, pero eso es lo que me llamó la atención y me da una experiencia que me ocurrió con los textos, es, bueno, en esta temporada, en esta modalidad Zoom o esta normalidad de videollamadas que tenemos, de cuadritos, exacto, pues creo que todos hemos batallado con internet, con la velocidad de internet, que nos desconectamos y todo eso. Y pues ya para mí era normal, pero ahora que voy a tener un examen, pues dije, no me voy a arriesgar a que se me pierda la conexión de internet o estar escuchando los comentarios de los lectores entrecortados. Y pues decidí ya no conectarme por inalámbrico, sino poner un cable ya tal cual directo al modem para que... Y oh sorpresa, la velocidad incrementó. Y dije, qué maravilla. O sea, en realidad sí tengo internet rápido, pero el problema es como, pues que todos tenemos tantos equipos conectados por inalámbrico, que todos los modems que están cerca de la cuadra, pues, bueno, por lo menos cerca de la casa también generan interferencia. Y dije, no, pues ya lo voy a dejar conectado porque ya voy a poder ver mis series, ya voy a poder estar en Facebook, ya voy a poder estar en todas estas videollamadas sin problemas de conexión. Me leí los textos y dije, no, ¿sabes qué? No. Voy a quitar el cable. Prefiero que sí haya como una limitación para no estar pegado a la plataforma de Dios. Creo que también eso es valioso de estos textos o del documental, que te hacen cuestionar pues ya tus propias prácticas o qué has aprendido de la tecnología, porque también es algo muy gradual. No creo que, salvo este ejercicio de confinamiento que tenemos, en realidad hay que pensar de qué manera estamos integrando las tecnologías y cuánto tiempo. Y si quisiéramos sacarlas, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, no sé, se me ocurren las aplicaciones de los bancos. O sea, ¿cuánto tiempo nos tomó quizá girar a usar aplicaciones bancarias para evitar ir a las sucursales?
y cuánto tiempo nos tomaría dejar de usarlas si comenzamos a ver que hay, digamos, que incrementa el robo a través de estas aplicaciones. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que volver a ir a sucursales o a los cajeros estos. Pues, ¿cuánto tiempo te tomaría dejar de utilizar esto? Entonces, esos como esos ciclos de apropiaciones de las tecnologías, que no son tan rápidos, creo que es importante la reflexión y pues también un poco como histórico, así como cómo hemos ido integrando Internet y para qué, si lo vamos a seguir integrando y hacia dónde queremos llegar. Entonces, creo que es lo que a mí me generó como de pensamiento las lecturas y pues, lo que han comentado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Pues adelante, Blanca. Sí, pues yo le quisiera pedir a Lidia si puede abrir su cámara y platicar con nosotros. Sería muy interesante. Estás haciendo comentarios padres en el chat y queremos escucharte. Sí. Pero sí. Pues se me hace muy interesante todo lo que están platicando. Estoy un poco desmañanada, así que me pido disculpas por no encender la pantalla. Pero con mis alumnos vimos este documental, o sea, vimos el de Nada es privado y el del dilema de las redes sociales. Entonces, una de las observaciones que ellos hicieron, que me llamó la atención, es que decía un chico que pues él no veía esta cultura, o sea, de los algoritmos, de cómo se puede controlar, pues, digamos, el timeline el muro de Facebook, ¿no? Entonces, había otras alumnas que decían que sí, o sea, que ellas necesitaban, o sea, creaban resistencias, pues, ¿no? De sus consumos. Pero aquí lo que se me hace muy interesante compartir es, bueno, esta experiencia que les decía por el chat, dejé de usar celular 4 años. Fue a propósito. Fue un experimento que hice pues, para ver si realmente se podía vivir sin celular. Entonces, yo soy doctora en comunicación y estudié en Inglaterra, en Nottingham Trent University, y fui alumna de Mark Griffiths, que él estudia adicción a juegos pues sí, a videojuegos y todo ese rollo. Pero yo estudiaba en otra área, pero que tomé un curso con él. Y bueno, una de las cosas interesantes que él menciona es que una de las formas que hacen investigación en este centro de estudios de Internet o videojuegos es que creaban una necesidad. Decía, si ustedes no lo ponen en los medios, o sea, no sé, el Facebook está matando a la gente o el WhatsApp genera linchamientos. Decía, si no ponen eso en los medios, entonces no pueden generar un debate público. Si no generan un debate público, entonces, ¿cómo van a obtener fondos, no? Entonces, según él, yo todavía tengo mis dudas. Entonces, lo que él hacía es que generaba ese debate, se generaba en los medios, o sea, los titulares escandalosos, ¿no? De, no sé, el jugar cartas genera adicción, ¿no? Entonces, así se fue durante todos los años y decía que pues había que producir ese conocimiento y ver si realmente creaban o no adicción, ¿no? Y bueno, esa es una idea. Y en lo personal, pues yo pienso que todo es un equilibrio, porque coincido con Blanca, ¿no? O sea, creo que sí hay un aturdimiento, pues ¿cómo se dice? Pues una exposición, una, no sé, infoxicación, pues un malestar de estar, pues, consumiendo determinadas horas las redes sociales para poder pensarlas, ¿no? Entonces, y que sí hay que poner distancia, definitivamente, y que pues es complicado. Yo actualmente trabajo con colectivas, activistas sobre los movimientos, o sea, de lo que está pasando, de por qué están saliendo a las calles, por qué están incendiando. Y lo que ellas dicen es, tenemos problemáticas locales, no sabemos si estamos conectadas a un nivel global, no sabemos si esto va a cambiar, si es el hashtag, o sea, en realidad no nos interesa el hashtag, lo que nos interesa es poner en la calle un debate para una problemática que es común a todas y hay gente que se suma. Entonces, pues eso hace cambiar esta dinámica de posicionamiento de, wow, las redes sociales son lo máximo o estos posicionamientos deterministas de que de tal manera se van a llevar las revoluciones, ¿no? Ahora está Yomar Rovira diciendo, y me parece muy acertada, y aquí ligo con lo que decía otra compañera, de los memes, ¿no? Estamos viviendo movimientos meméticos, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues esta cultura de que se saca el meme, se pone en la calle, o de la calle se va a las redes, y entonces, pues es una cultura, una ecología de medios donde, pues ya no nada más es
pues esta interacción que se tenía antes con los medios tradicionales, sino que ya estamos envueltos en algo muy hibridado, ¿no? Habla de hibridaciones. Entonces, pues esas reflexiones surgen de todas estas interacciones con estos documentales que pues sí son muy deterministas, ¿no? Y que hay que poner distancia, pienso. O sea, me voy mucho a la tendencia del doctor Gabriel Pérez Salazar, ¿no? Que hizo por ahí una reflexión de que pues sí hay que, nosotros como especialistas en comunicación sí hay que verlo con mucha distancia. Sería mi opinión. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Qué gustazo tenerte por acá. Yo quisiera retomar el tema que dio cauce entre Ignacio y Ana Valeria, porque, bueno, desde el Instituto de Investigación del Sur, justamente lo que vemos como necesidad es o obligación, es un trabajo interdisciplinario, pero lamentablemente lo que encontramos, más allá de los supuestos, que yo estaría de acuerdo en que hay esta necesidad de inmediatez, de respuestas concretas, claras, controladas, que nos enjuician a las ciencias sociales como si pudiéramos darlo así de comprimido, así de concreto. Entonces, bueno, por un lado. Pero también encuentro que a la hora de discutir, y yo creo que Rafael Morales es un buen ejemplo de, a la hora que queremos discutir desde el plano epistemológico, las distancias son abismales realmente. O sea, a la hora de que nos ponemos en plano de decir, bueno, estamos desde diferentes disciplinas y cómo le entramos al objeto, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo planteamos los fundamentos de esto, ahí es donde encuentras las disparidades muy grandes que luego no permite conducir pues al trabajo real interdisciplinario. Pues nada más quería anotar ese punto. Muchísimas gracias. Adelante, Rafa. Sí, yo quisiera comentar nada más sobre el tema un poco, bueno, tomando un poco de contexto, el asunto, por ejemplo, que ha pasado mucho con la piratería, ¿no? La piratería ha florecido en el entorno digital de una manera impresionante. Se ha tratado de regular de muchas maneras y ha habido golpes fuertes, pero sigue ahí, ¿no? Sigue ahí en buena medida, los torrentes están ahí, las descargas están por todos lados, porque el entorno lo facilita. Y entonces, la regulación puede estar ahí y hay procesos penales y todo lo que quieras, pero la práctica sigue funcionando. Yo creo que el equivalente pasa con el tema del acceso a la información, que tiene que ver con el asunto del dilema social. O sea, la capacidad que tiene la tecnología digital para recuperar datos finos de lo que hacemos, o sea, donde finos es movimiento del ratón, mirada, movimiento de los ojos, a qué le damos clic, en qué nos quedamos más tiempo que en otras partes, qué link seguimos, qué link no seguimos, toda esa cantidad de datos que antes pasaba desapercibido porque nosotros no estamos diseñados para observarla, las computadoras sí. Entonces, hay una fuente de información de nosotros ahí que en cierto sentido, o sea, se habla mucho de la regulación, pero en cierto sentido es lo mismo. O sea, en la medida en que eso es fácil de hacer, es muy difícil de detener. Es como lo contrario de la piratería, ¿no? O sea, entonces, yo creo, bueno, al menos mi postura ahí es un poco estar conscientes de que eso está sucediendo. Y ciertamente tú buscas, por ejemplo, salió ahorita el tema de las sillas ergonómicas. Yo andaba buscando una silla ergonómica y entonces me empiezan a llegar mensajes de sillas ergonómicas por Facebook, en las páginas que visito, por todos lados me salen los anuncios. Pero es cuestión, yo creo, más una actitud de tomar conciencia de que eso es algo que está sucediendo en el asunto del dilema social. Hay todo un trabajo en una página de Michael Kosinski. Michael Kosinski es el investigador que inició todo este asunto de Cambridge Analytics, con estudios sumamente interesantes sobre todo lo que pueden predecir sobre nosotros
ahorita si quieres pongo el link de la página, de todo lo que puede un algoritmo predecir de nuestra personalidad y de lo que vamos a hacer y de lo que nos interesa, con muy poquita información de detalle. Me recuerda un poco el asunto del body language, ¿no? Del lenguaje corporal. Es lo mismo, simplemente hay un organismo que puede observar de una manera tan fina que recupera información que para nosotros pasa en buena medida desapercibida. Entonces, no sé, o sea, mi postura un poco en ese sentido es algo que va a ser muy difícil de detener, es algo con lo que a lo mejor más vale, como bien dicen, pues es estudiarlo y estar consciente de ello, porque en buena medida va a ser como recientemente estaba leyendo un libro, no sé si lo conocen, se llama Code Breakers, que es ese dilema entre, bueno, quieres vivir 1000 años, quieres estar sano permanentemente, quieres tener todos los beneficios de la sociedad, pues tienes que estar conectado permanentemente y acceder a que la sociedad acceda a tus datos, ¿no? Entonces, en caso contrario, pues puedes vivir libremente y con las condiciones inversas, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser cada vez más un dilema a escoger y en buena parte, creo yo, todo este asunto de los renegados, como le comentaban, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Un poco que ver con saciarse y decir, no, yo no quiero estar ahí. Pero bueno, esos cuates también salen con los bolsillos llenos y con otras condiciones de vida que les permiten hacer también otras cosas, ¿no? No sé. Era un poco el comentario que decía hace rato en el chat. Es un poco la tendencia general hacia dónde va esto y yo lo que percibo de alguna manera, pero como dice Blanca, mi formación es más en el otro lado y me cuesta mucho trabajo pensarlo en términos sociales, pero es el asunto de pareciera como que la sociedad está armando los medios que necesita para comunicarse, ¿no? Y como si estuviera armando como un sistema nervioso ahí en la sociedad que permite que la sociedad funcione como, por ejemplo, está funcionando en los países asiáticos, donde hay un control impresionante, donde conocen con quién en dónde estabas cuando la persona que tenía COVID se subió al metro, quiénes estaban alrededor, a dónde se movieron, y de esa manera pudieron aplacar la pandemia de una manera impresionante, mientras en otros países tenemos problemas muy graves. Es eso, ¿no? Empieza a surgir ese asunto del dilema entre qué es lo que queremos y qué es lo que nos gusta más, ¿no? O sea, vivir conectados a cambio de, o tratar de vivir libre a cambio también de otras cosas. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Pues anda por acá José, y bueno, aprovecho también a saludar a Lidia, que no nos reconocías con el Ángeles. Ahorita estábamos viendo, no, pues bueno, Lidia, pues qué bueno verte por acá, pues bienvenidísima de nuevo. Pues ya sé que siempre andas por acá, pero con el nombre cambiado en el Zoom, ¿no? Y es que ya no sé de qué cuenta me conecto, yo nomás me meto y digo, a ver, ¿qué pasa? Eso me suena a la vida de Lidia. Estudió acá, estuvo así, pues Lidia, pues cómo no. Entonces, no, pues qué bueno saber que andas por acá, pues ya sé que andamos ahí desde hace rato, pero pues, bueno, pues no, pues bienvenida y pues adelante, José. Pues bueno, todo lo que estamos discutiendo, pues hemos transitado desde la economía política, los estudios del discurso, los estudios políticos en general, la comunicación, sociología, antropología, nos dice que este cambio histórico en el cual no podemos pensarlo como un simple evolucionismo, ¿no? Pues nos presenta también este documental, nos lleva a la atención muchos textos clásicos y textos contemporáneos, ¿no? Trayendo a colación los que hemos visto en este seminario. Por ejemplo, pensar el impacto económico que tiene el desarrollo de la tecnología, en el que aparentemente no se genera ningún bien material, ¿no? Sino que es a partir de la opinión y la forma en cómo nosotros consumimos la publicidad, pues es una objetivación de la mercancía a partir de la satisfacción de una necesidad estética, emocional, cognitiva, moral, la que queremos, ¿no? Entonces vemos que aquí pues hay una discusión de la economía política muy importante. Por ejemplo, había puesto en el chat el ejemplo de Marx en la crisis de los tulipanes por ahí del inicios del siglo XIX, en el cual
hubo una tendencia entre las clases medias altas en unas flores exóticas que traían de África, ¿no? Entonces el precio de esas flores se disparó tanto que generó una burbuja especulativa, que cuando ya estaban llegando se pudrían, se morían y entonces no había un valor para poder intercambiarlos y generar ganancia, pues provocó una crisis económica, ¿no? A partir del deseo de poseer algo que proveía de cierto estatus a las personas, ¿no? Entonces podemos ver que también, vinculando lo que mencionó Ignacio sobre este dilema de que tienes techo de lámina con antena parabólica, ¿no? Sobre estas formas de consumo y la forma en cómo socialmente, si queremos verlos desde un estudio de Bourdieu, dentro de este plano cartesiano social entre el capital económico y capital cultural, ubican este tipo de prácticas, ¿no? Además de que este asunto del discurso o la construcción de narrativas con intencionalidad política o cierta intencionalidad económica que orientan hacia el consumo, pues sin duda me recuerda al texto clásico de Adorno de la formación de la personalidad autoritaria, cómo es a partir de ciertas prácticas o ciertas estrategias de las ciencias sociales, si no tendríamos el origen de la escala Likert o la forma en cómo el consumo de ciertas narrativas de la producción impresa, de la radio, de la televisión, aunque sea un país que estuviera completamente en contra del nazismo o las posturas fascistas, como era Estados Unidos, en la época de la entreguerra, descubrieron que había una cierta propensión a la personalidad autoritaria en la población estadounidense, ¿no? Vemos, y en ese sentido yo recuerdo que vimos el documental, ¿no? Este chavo, yo pensé que iba a terminar en un tiroteo, que el chavo iba a comprar armas y en el documental iba a provocar un tiroteo escolar, ¿no? Yo, por favor, quiero terminar en esto, por favor, ¿no? No, y al final simplemente lo detuvieron, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué lo vimos todos así? Esperábamos ese tipo de final, porque aunque quizás no seamos o no nos metamos de forma tan profunda en conocer el contexto del algoritmo, tenemos ciertas nociones, ¿no? Para no hablar de una sociología espontánea tipo Bourdieu, de que hay ciertos consumos de narrativas que nos puede dar la interacción social, en este caso las redes sociales, que puede moldear ciertas prácticas, orientaciones de las prácticas, sin duda, sin ningún tipo de emancipación de orientación política, ¿no? Quienes hayamos visto, por ejemplo, la serie The Boys, igual nos presenta el mismo trazo, ¿no? Una persona que estaba bastante conectada a Internet, ciertas prácticas sociales en las cuales su consumo se orientaba hacia cierta postura política que era en contra de las personas que tenían superpoderes, y al final terminó disparando a alguien que creyó que tenía superpoderes, ¿no? O sea, provocando un tiroteo, ¿no? Entonces vemos que hay ciertas que no podemos pensar de una forma apolítica, ¿no? Ni amoral, ¿no? Ese tipo de producciones, ¿no? Sin duda, como dijeron en el documental, hay un interés económico, la generación de valor a partir de ciertos consumos, pero tampoco se queda el consumo vacío, ¿no? Al ver un comercial, ¿qué es lo que busca la gente que mete el comercial? Pues consumir el producto manufacturado o el servicio, ¿no? No por eso es gratuito que entrevistaron a la autora de Capitalismo de Vigilancia, ¿no? Porque también me vinculó muchísimo a Smirne, el capitalismo de plataformas, en el cual nos muestra que hay bastante trabajo, o sea, hay trabajo incorporado, ya sea cognitivo, físico, de servicio, incorporado en este tipo de servicios, o que pareciéramos completamente como que no generamos nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos deja una agenda bastante importante para diseñar investigación, ¿no? Para desentrañar ciertos problemas que nos pueden decir que, pues, no verlo de una forma neutral, ¿no? No por nada surgieron estos colectivos de hacktivismo, ¿no? Entonces, pues, más allá de eso, pues, sería lo que podría comentar en general. Perfectísimo, muchísimas gracias. Vi por acá otra mano, pero Rosmi, adelante. No sé quién más. Fíjense que ahorita escuchándolos, de alguna forma, y sé que el comentario desde la comunicación estaba pensando en la aguja hipodérmica, y no me gustaría que este video, o sea, realmente, porque de alguna forma desde la comunicación ya hemos pasado a decir, no, o sea, las lógicas son mucho más complejas que lo que presentaba Laswell y no existe realmente una teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Y en este sentido de Barico y de los precedentes y de la evolución, no sé qué tanto este documental, narrativamente hablando, se monta en esto de la aguja hipodérmica,
narrativamente hablando y decir, sí, es que simplemente tú estás como sujeto totalmente inamovible y eres presa de estas redes. Y automáticamente cuando ya estás frente al monitor, te van a estar bombardeando y tú simplemente sigues. No digo que no suceda. Cuando Laswell propuso esto, o sea, realmente era una teoría que te decías, wow, es cierto. Y básicamente lo relaciono mucho con las lecturas, porque también en ese tiempo se decía que lo que estaban era el televisor y las cuestiones estas y la radio y en su momento cada una de las tecnologías de la comunicación, obviamente servían para, de alguna forma, dirigir masas, trabajar con masas, y entonces también se dio esta cuestión de que los ricos primero tenían una televisora en cada cuarto, pero después vieron que esto no era productivo ni era bueno y entonces quitaron las televisiones y entonces la gente rica, pudiente, no tiene televisores en su recámara, ¿no? O solo lo tienen en un cuarto. También se dio este proceso, ¿no? Y cuando leí los artículos yo dije, bueno, ¿qué tanto estamos volviendo a eso y a decir, la gente que tiene dinero no va a estar ahí, ¿no? Y se vuelven como este tipo de discusiones donde también dicen, bueno, están dejando, y un poquito conectando con Valeria, realidades que están totalmente dispares a eso. Por ejemplo, la brecha que se ha generado actualmente con la educación, no tanto entre quienes no, a través de COVID, no pueden seguir técnicamente sus estudios porque no tienen acceso a la tecnología y a partir de Aprende 2, con la radio apenas si pueden escuchar, o sea, y es una realidad mexicana, muchos sectores, yo que estoy en Colima y que estén en las comunidades, por ejemplo, Tecomán, básicamente todo lo que sale de Colima, Manzanillo y Tecomán, fuera de ahí, hay muchos problemas de una brecha educacional muy grande en Colima, ¿no? Porque simplemente no tienen tecnología. Y entonces me digo, y ahorita que estamos discutiendo esta cuestión, este video, bueno, documental, muy al estilo de la aguja hipodérmica, narrativamente hablando, y me pregunto qué tan alejado está de esas realidades donde dicen, pues no, aquí en la casa tenemos un celular, o sea, ¿cuál preocupación de que mis hijos usen el celular? Ya quisiera que lo usaran para estar en sus clases, o sea, ni siquiera es como para la utilidad que lo requiero, lo puedo usar, ¿no? Y esta disparidad de decir, pues es que, o sea, o soy muy pudiente porque mi hijo no usa celular, o de plano es que no tengo la opción de usarlo, ¿no? Yo creo que esta ventaja y nos posiciona en estas discusiones que ya se tuvieron en la comunicación y que han dejado de lado, precisamente por resultar totalmente ajenas al contexto y a la agencia de los sujetos. O sea, dejan totalmente fuera la agencia de los sujetos y creo que es importante ponerla. Sí existe, de alguna forma las dinámicas, sí existe esto, pero tendría que repensarse de una forma más compleja que solo irnos con la narrativa, ¿no? Por eso les decía, a mí me gustó más la narrativa, la otra de la segunda película, bueno, la predecedente de Nada es privado, porque de alguna forma saca líneas, ¿no? Y hay una parte donde esta Brittany Kaiser es muy clara en decir, sí, efectivamente, hicimos todo esto, lo hicimos pensado, usamos tecnología y ideas, trabajamos con la psicología de las personas, pero finalmente ella dice, es que yo no creo que estuviera haciendo nada malo porque finalmente la decisión la tenía la persona. Ella es la que iba a votar, ella es la que accionaba, ¿no? Y entonces este video te replantea a ver el otro video y decir, ok, hasta la mamá les puso en un jarrito de aquí vas a meter el celular, ¿no? Y sí se pueden dar muchas variaciones psicológicas que ya tendríamos que trabajar como patologías de alguna forma, pero ¿qué hay del ciudadano promedio que está en esa tecnología, que ya no está en una patología, en una situación psicológica, en una dependencia de alguna forma, una adicción, que podríamos llamarlo así, que está en la vida cotidiana y tiene todavía esa agencia de decidir qué tanto estoy o qué tanto no estoy, qué tanto me alejo o qué tanto ya no estoy sobre las plataformas, ¿no? Dejando un poquito de lado todo lo que la plataforma está configurada para hacer, sino ya también metiendo la agencia. Pero bueno, esa es como mi aportación. Muy bien, veo acá que tenemos, perdón, antes de Valeria a Rafa, entonces que Rafa, Valeria y Ignacio. Yo solamente una pequeña anécdota. Cuando nosotros teníamos una señora que nos hacía limpieza hace muchos años y mi mujer le hacía una recomendación en particular sobre la manera de lavar la ropa en la lavadora. No recuerdo cuál era la técnica, pero era una manera de hacer las cosas, ¿no? Y ella no quería, las hacía siempre como ella la sabía hacer, ¿no? Y un día llega y le dice a mi mujer que la manera en que se tenía que lavar la ropa era de otra manera. Esa era la manera como mi mujer le había dicho todo el tiempo.
¿Cuál era la diferencia? Que Lolita Ayala había dicho en su noticiero que la manera correcta de lavar la ropa era esa. Y eso cambió. La mujer ahora lavaba la ropa de otra manera porque Lolita Ayala lo había dicho, a pesar de que mi mujer le había dicho un montón de veces que se hacía así. Entonces, imagínate en las redes sociales. O sea, sí, o sea, yo creo que estando a veces en este contexto, no podemos imaginarnos la cantidad de influencia que sí se ejerce sobre un montón de población que no está en condiciones de tomar una actitud crítica frente a lo que está sucediendo ahí. Perfecto. Gracias, Rafa. Pues adelante, Valeria. Llamada, en este caso. Hola, yo al principio quise comentar después de lo que dijo Valeria, algo, pero me parecía que era algo de verdad súper desfasado, que no tenía sentido, pero ahorita que lo mencionó José, creo que le dio más sentido a lo que mencionan las demás personas, que ciertamente solo es una cosa que yo no alcancé a revisar todo, solo los dos textos, y al principio a mí yo estaba muy en desacuerdo con cuando dice que la gente que tiene más dinero es la que menos accede a las pantallas. O sea, yo al principio diferí eso, pero luego pensé que en alguna forma sí, porque, digamos, tienen capital como agencia para reflexionar respecto a eso. Y no como que las otras personas no, pero muchas veces por el trabajo que las personas que tienen menor ingreso, digamos, no pueden dar tiempo a sus hijos para pensar en una educación muchísimo más horizontal o muchísimo más cercana, o pensar en cómo se desarrolla el cerebro de sus hijos e hijas en los primeros años de la infancia. También creo que la gente una de las cosas con las que estoy de acuerdo con que la gente que tiene más dinero puede darse el lujo de dejar las pantallas, es que esa gente tiene cierto capital para, pues uno, quizá menciona que puedes tener contacto con gente que tiene las mismas prácticas que tú, y yo creo que eso es parte de que si tú estás practicando eso, la otra persona con la que también te vas a relacionar tiene la forma de poder dejar su trabajo, por ejemplo, no sé, ya sea que tiene algún negocio, o tiene formas de que no se le esté, digamos, obligando o orillando como personas que quizá no, a que estén todo el tiempo en su empleo, ¿no? Por un lado eso, y aparte también esta gente tiene oportunidades y facilidades de darle a sus hijos capital cultural, de pagarles clases de música, de idiomas, de todo esto, y pues que muchas veces ni siquiera se es consciente cuando que estás siendo alienado, o que estás siendo, como lo mencionaba, los pocos minutos que vi antes de que me quedara dormida de la película, de que estás bajo el capitalismo de vigilancia, ¿no? Y pues creo que eso es ya todo lo que quería concluir, más que nada. Y pues sí, no toda la gente tiene acceso como a pensar en... Aquí en México es como lo que decía Ana Valeria, se debe pensar en la localidad que es aquí, pero pues sí, ya se me fue la idea. Pero bueno, eso es básicamente. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, creo que acabamos de inaugurar el par, que es Valeria Ana Valeria. Entonces, bueno, ya sabemos que... y nos faltó ahora Valeria Sánchez, que también generalmente suele andar por acá. Entonces, bueno, las Valerias. Qué bueno, tenemos muchas Valerias. Pues adelante, Nacho, Ignacio, bueno, estamos adelante. Gracias. Algo que mencionaba Rosa María, que me llama la atención, y en lo personal tuve como esa dificultad haciendo investigación, el giro a lo que es los estudios de behavior y cómo los estamos traduciendo y las implicaciones que eso tiene. Si hablamos de conductas o de comportamientos, y desde qué marcos epistémicos se estudian estos comportamientos. Yo me adscribo más a esa línea. Y me recuerda que a diferencia del determinismo del que parten estos documentales, en donde pues la tecnología está haciendo que las personas entonces no, o sea, hay un componente de apropiación que también se tiene que observar.
En el documental no lo tiene que hacer. Perdón, esa no es su chamba. Las investigaciones, por el otro lado, creo que eso es lo que se puede cuestionar. Y me recuerda a estos, no es un trauma, pero desde la semiótica, el estudio, bueno, desde la semiótica de Peirce o de Morris, como el estudio es hacia los hábitos, pero no el hecho de que el signo, o al observar un signo, te obligue, o sea, como esta mano invisible a que realices una acción, no, sino qué hábitos están relacionados, o se pueden observar, o como lo mencionaban Ana Valeria, o ahorita retomaba Valeria, los contextos y las condiciones en donde estos elementos tecnológicos, estas apropiaciones, adquieren ciertos sentidos diferentes a lo que mencionan los textos. Entonces creo que también, no sé, ahí sí ya es como terreno un poco desconocido para mí, qué traducciones o de qué manera se ha incorporado a los programas de investigación en México este giro de los estudios de behavior, de qué manera, y si han sido nada más como conductual o si son comportamientos. Yo lo que entiendo es que, o lo más cercano que veo son los estudios de prácticas, o sea, ya no solo estudiar la tecnología porque sí, sino las prácticas y cómo las prácticas se van conectando, o sea, no decir, como estos estudios de Lisendar, del uso de YouTube, pero no nada más el generar un video, sino como qué prácticas están relacionadas. Por ejemplo, los jóvenes que hacen parkour, que también hacían videos de YouTube. Entonces el parkour ya no es únicamente esta actividad deportiva, o esta como de entretenimiento, o estas competencias entre personas, entre jóvenes, o no, también ya tiene el componente de la tecnología de YouTube, o sea que pues vas a generar estos recorridos para tener un video, no sé, que tenga más vistas, que se comporta más, que sea para una competencia internacional, etc. Entonces, creo que también eso es algo que los documentales no han abordado. Sería interesante que lo hicieran, porque también es interesante estudiar las miradas que se presentan en los documentales y cómo las interpretamos. Pero creo que desde los estudios, ya desde cultura digital, de tecnologías y todo eso, creo que responde también un poco a lo que mencionaba Rafael sobre cómo desde los tecnólogos le dan como un visto bueno a la tecnología y no hay estas posturas críticas. Y dice, claro, o sea, si ves desde la computadora como un mero objeto, es increíble todo lo que hace, todas las posibilidades a nivel tecnológico, o sea, a nivel aparato. Pero si ya lo crecemos un poco más, pues sí, creo que resulta relevante y es grato ver que pues todos estamos por lo menos críticos a esta postura determinista de que la tecnología hace que las personas... El problema es cuando no todos los programas de investigación lo toman, o sea, no lo reflexionan. O sea, todavía se pueden encontrar investigaciones, no voy a poner dedo, pero investigaciones que dicen que la tecnología hace que las personas actúen de cierta forma. Y es como, no. O sea, No, sí, no, sí, dilo, Ignacio, por favor. no. Para no meternos en... No. Pero creo que eso es importante, pero el aspecto de behavior y las traducciones, así como otros conceptos que nos traemos, creo que también es interesante, quizá un poco ñoño, pero sí también hay que cuestionar eso desde la investigación, las implicaciones que tiene o cómo vamos a observar algún fenómeno. Y para retomar un poco lo del chat, sí, con así, ya, danos sillas, estudios de ópticas y todo eso. Sillas y pantallas y lentes y atención psicológica, todo eso café. incluido. Café, o sea, si vemos cuánto gastan ellos en café, ¿por qué nosotros no podemos gastar tanto en café? Pero bueno, gracias. Sí, algo mínimo, tienen toda la razón. Sí, yo me estoy quejando de la silla también, si ven que subo y me bajo es justamente porque la maldita silla ya no le sirve el pistón hidráulico entonces de pronto empiezo a ver cómo empiezo a bajar en la pantalla y otra vez voy para arriba, tengo que recuperar. Si me ven que me muevo mucho, no es que esté desesperada ni inquieta, es la silla también. Es que, no, pues muchas gracias, pues no sé, ¿hace alguien más por acá? No sé, aquí ya no vi otra mano levantada. ¿Había otra mano? Según yo sí, pero ya no supe. No, nada más, bueno, si no hay otra mano en lo que aparece.
Una vez- Nada más quería retomar el tema de los documentales sobre todo. Y es que yo creo que tienen un mérito, más allá de las lecturas súper críticas que podemos hacerle nosotros, o de lo que le podemos pedir, que me parece completamente válido desde nuestras posiciones. Pero para mí tienen el mérito, que no es menor, de ir contra la normalización. Es decir, incluso con esas visiones apocalípticas y todo, yo creo que el hecho de que por lo menos este de Social Dilemma se haya hecho viral, pues en redes también, paradójicamente, y todo eso, tiene el mérito de poner en discusión una cierta, bueno, no una cierta, un conjunto de cuestiones socialmente muy asumidas y muy naturalizadas. O sea, lo pongo en relación un poco con lo que platicábamos ayer en otro seminario en el que estábamos en torno a los análisis estos de Van Dijk y la socialidad algorítmica y tal. Y, por ejemplo, cuestiones que ahí se están poniendo sobre la mesa en el documental, como las configuraciones por defecto, es parte de lo que habría que someter a discusión y es parte de lo que está en disputa. Entonces creo que más allá de lo que no es el documental y de pues todos estos matices que hemos visto, tiene ese mérito. Creo que habría que considerarlo en términos de divulgación. Un producto como ese, pues es eso, de divulgación, y tiene el mérito de ir contra la normalidad o lo que asumimos como normal en este tipo de plataformas. Nada más como nota al margen. Muchísimas gracias. Una disculpa, estoy prende y apague, pero se están dedicando a tirolear aquí la casa de al lado, un proceso no muy digital, así que lo tenemos completamente física aquí. Entonces, bueno, pues haciendo. No, ¿alguien más quería por acá también decir algo, un comentario? ¿Tenemos ya alguna otra cosa por acá? Déjenme ver en el chat. Pues pensé en abrir la agenda. Perdón, José, casi no te oíste. Pues pensar en abrir una agenda, ¿no?, de discusión, como esa es una muy buena idea. ¿qué podemos pensar para cerrar esto? ¿Cómo vincularlo con todo lo que hemos leído estos meses? Lo que hemos discutido, y pensar en una agenda, ¿no? O sea, se quedan muchas cosas en el tintero porque, pues, los temas son muy amplios, pero lo que nos une en todos estos casos, pues, es lo digital, ¿no? Y la forma en cómo se expresa social y en lo narrativo, ¿no? Entonces, solo lo dejo ahí. Perfectísimos, tenemos temas. Entonces, una pregunta igual para quienes andamos en este núcleo, ¿no? Así ya más, le decíamos el núcleo más hardcore, ¿no? Tú estás trabajando, José, estás trabajando entonces cuestiones de trabajo y digitalización. Básicamente es cómo demostrar cómo jugar Candy Crush a lo largo de tu vida se vuelve parte de tu calificación laboral en empresas tecnológicas, ¿no? O sea, la tesis doctoral es sobre el trabajo en Amazon. Me metí de obrero ahí un tiempo encubierto para hacer la investigación. Sí, porque también nos presentamos, claro, hace probablemente, ya perdí un poco la cuenta de cuánto tenemos ya viéndonos entre pedazos y pedazos todos quienes estamos por acá. Entonces, claro, al principio te queda un poquito la idea, pero después, claro, que vas también, ¿no? Perdiendo un poco el registro. Sé que, Ana, tú estás trabajando entonces cuestiones de videojuegos también. Sí, yo trabajo, creo que son 3 grandes ejes lo que marca mi trabajo: género, videojuegos y juventud. Ok. De aquí más o menos creo que quienes andamos por acá, bueno, Lidia también, yo sé un poco, pero si quieres igual decirnos, compartirnos en qué andas. Yo soy experta en comunicación y con especialidad en movimientos sociales, y hoy día estoy estudiando las prácticas feministas en los espacios, bueno, las colectivas. ¿Cuáles son sus prácticas de comunicación a partir de, pues de los últimos años, ¿no? A partir del 2018 para acá. Perfecto, muchas gracias, Lidia. Valeria, llamada. Yo estoy descubriéndolo, yo apenas estoy en 6º semestre de la licenciatura, y pues ya Rodrigo me ayudó bastante en eso, y por eso me meto a este tipo de paneles para encontrar a qué me quiero dedicar. Perfecto, digo, ahí sabe más o menos por dónde va también el asunto. ¿Quién más anda por acá? La maestra Coronado, ¿cómo está, maestra? También aquí así, también, bueno, sé también, pero se nos quiere compartir un poquito. Hola, bueno, yo soy una, pues, ignorante, yo creo que es lo correcto decir. En estos temas que ustedes mencionan, tengo algunas ideas,
mencionan autores que conozco, otros que no conozco, teorías que entiendo y que no entiendo, pero me jala hacia ustedes un interés genuino en entender desde mi visión como educadora, desde mi profesión de educadora, todos estos fenómenos, toda la cultura digital, desde el cuestionamiento que hago, desde las reflexiones que hago personalmente, como ser humano simplemente, hasta ese asunto de cómo la educación tiene que, como educadores, nuestras, ya no sé cómo decir, conductas, hábitos, o ya los oí decir que es diferente, pero como nuestra práctica docente, pues tiene que contemplar esto y dejar de hacernos tontos, ¿no? Y dejar de hacerle al cuento, o de vivirlo ahí nomás como va cayendo, ¿no? Por ahí así como que sí se me hace muy, muy importante. Y reflexionaba al oírlos en dos cuestiones que sucedieron ayer, precisamente en mi trabajo cotidiano, uno en un foro y otro en una videoconferencia. En la videoconferencia pues se hablaba en un proyecto en el que Rafa Morales está también y creo que también Blanca, en el que en el proyecto internacional, en el que se estaba hablando que el propósito es la creación de portafolios, de un sistema de portafolios y un sistema también de perfiles para fomentar la interoperabilidad y en última instancia la flexibilidad, la inclusión y no me acuerdo, otros dos rollos bien interesantes, bien gruesos, ¿no? Entonces está muy interesante el asunto, pero me llama la atención como el gran objetivo es la creación de esos sistemas para la flexibilización de la educación y la inclusión y la, no es individualización, personalización, las tendencias en la educación. Vamos a crear un sistema sin tener los elementos para que se den estas cuestiones. O sea, la flexibilidad de los currículos existe, no existe, porque existe, porque va a existir un sistema. ¿Ya se va a hacer flexible el asunto? ¿Sí me explico? Entonces yo ahí me cuestiono, y luego, claro, pero va a haber un caso, va a haber una aplicación, ¿verdad, Rafa? Entonces vamos a crear juntos un posgrado en el cual vamos a poner en práctica esto. Y mi duda es, podría entender que no vamos a esperar que todas las universidades seamos flexibles, curricularmente hablando, normativamente hablando y demás, para poder crearlo. Tal vez si creamos un programa y nos obligamos a practicarlo, vamos jalando esa flexibilidad, vamos abriendo caminos. Así lo quiero ver, porque si no, pues está de risa, amigos. El asunto, pues, de que, porque ya tenemos los sistemas, se va a dar, uy, qué chido, ¿no? Muy padre. ¿Y qué debatimos respecto a qué entendemos? Bueno, va a haber estados del arte, entonces mejor me callo y espero, ¿ves? Bueno, y el otro asunto fue en redes sociales, la coordinadora de la licenciatura en la cual participo en el SUB, nos invita a un diálogo. ¿Qué necesitamos como profesores en el aspecto disciplinar, no pedagógico? Aprender para una capacitación, actualización que podamos tener a lo largo del 2021. Entonces, bueno, pues qué interesante. Entro y expongo ahí, bueno, aunque pareciera, dado que la licenciatura es en educación, pues el contenido es pedagógico. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí se mezcla. Entonces yo propongo pues el asunto de 4 asuntos entre los cuales pongo que los profesores tendríamos, los académicos tendríamos que estamos relacionados o que damos clase en una licenciatura en educación, tendríamos que reflexionar fuertemente en las cuestiones filosóficas, sociológicas, políticas y sociales que están alrededor del fenómeno educativo, de nuestra práctica educativa. Y claro, pongo, pues claro, el asunto de que también tenemos que dominar las tecnologías para el aprendizaje. Y pongo que pues aunque somos maestros y doctores en cuestiones educativas, casi todos, quienes estamos ahí, en esa gran academia,
pues que la verdad es que yo considero que nos falta profundizar y actualizarnos en teorías del aprendizaje y todas estas cuestiones, ¿no? Y más que, bueno, teorías del aprendizaje y las aplicaciones pedagógicas de esas teorías. Y el cuarto asunto no me acuerdo cuál puse. Entonces, pues participan las compañeras después y lo que predomina es que sí es cierto, tenemos que aprender tecnologías, tenemos que manejar las tecnologías como docentes, ¿no? Para nosotros y para, si estamos en la licenciatura en educación, ayudar a nuestros estudiantes a manejarlas, a aprenderlas, aunque a veces nos ganan y saben emplearlas mejor. Y hubo pues una serie de cosas, todas tremendamente pragmáticas. Y claro que mi propuesta maravillosa de profundizar y de reflexionar filosófica, sociológicamente, y ¿sabe qué? Pues ya sé que se va a ir al caño, ya sé que nadie me va a pelar y esos cursos nadie nos los va a ofrecer ni los vamos a tener. Porque no son necesarios. Y el asunto de la profundización, de saber de veras en serio, yo les iba a decir, a ver, los reto ahorita en este momento a que me expliquen, no sé, el conectivismo de Siemens, órale, vamos, pero a fondo. ¿De veras entendemos el conductismo o lo hemos abaratado y sintetizado en un axioma? No sé si así se diga, discúlpeme. Quien es autoritario es conductista, el conductismo es autoritarismo. Ya estuvo, ya entendí el conductismo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me dejan pensando y escucharlos a ustedes. Me empiezan a caer clics, respuestas, más dudas y demás que me hacen sentir que estoy viva. Muchas gracias por escucharlos, de verdad. No, pues al revés, maestra, más bien, no lo dijo, pero es nuestra experta en diseño educativo acá en el SUB, que todo tiene de virtual en ese sentido. Entonces, bueno, más que pertinentísimo, ¿no? El estar haciendo esto, ¿no? El trasvase. Muchísimas gracias, maestra. Ignacio, pues cuéntanos un poco también ahí, digo, ya sabemos un poco más, bueno, pero... Oye, José también levantó la mano hace ratito, ¿eh? Ya vi acá que tiene un... No, pues ya nos había comentado rápido sobre lo que trabajo. Estoy en el doctorado en estudios sociales, entre paréntesis estudios laborales, en la UAM Iztapalapa. Entonces no se preocupen en guardar sus celulares, no les voy a hacer nada. Y básicamente he estudiado youtubers, gamers, streamers. Ahora estoy trabajando en los almacenistas de Amazon, ¿no? Y pues he estado trabajando y publicando sobre ese asunto y también he tenido la fortuna de formar parte del comité académico asesor del INJUVE, ¿no? Entonces jóvenes, memes, todo el asunto, ahí dictaminando cosas sobre memes, así que aquí la onda para cualquier cosa. Perfecto, José, muchas gracias. Un poco más de datos siempre ayuda. Ignacio, ahora sí, adelante. Pues yo estoy terminando la maestría, ya el martes se acaba. Ya terminaste, mi buen, ya terminaste, de hecho, ya. Ya el martes toca pelearme con los lectores. Rodrigo está en mi comité, entonces. Acá nos vamos a pelear mucho. Sí, yo lo que, por lo menos en la maestría, lo que trabajé fue, justo cuando abro el micrófono, estos están ladrando. Trabajé humor, interacciones y Twitter, o sea, redes sociodigitales. Ya relacionado con problemas sociales y políticas de López Obrador. Eso en la maestría. En el trabajo es sobre desarrollo mediático en espacios subnacionales y las dinámicas de periodismo independiente digital, cómo se están articulando ahora con la pandemia a partir de una iniciativa de Tómatelo en serio. Entonces, pues se está revisando esos contenidos. Y pues a la par estoy ya armando ya para seguir con mis estudios, más esta línea de producción de sentido sobre problemas sociales, pero en el continuum de online, offline, o sea, ya no solo quedarme como en el análisis de las redes, sino en ya cómo se están incorporando estas redes, en, por ejemplo, producir sentido o reconfiguraciones sociales, no sé, por ejemplo, las manifestaciones o las protestas, cómo se están interpretando a través de las pantallas, pero no solo por los actores que las siguen, sino quienes forman parte de estos. Entonces, pues me interesa esa línea, ya pegado a la sociocibernética, pues,
también por eso me giro tanto a conceptos cibernéticos o de sistémica. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Por acá, Blanca. Y yo tengo avisos parroquiales. A ver. Que ya queda poquito tiempo. Les había comentado que la próxima semana es el Encuentro Internacional de Educación a Distancia y dentro del eje de transformaciones socioculturales, la cultura digital, invitamos a Remedios Zafra. Entonces yo pensé que iba a estar cerrado, pero no va a estar abierto y lo van a poder ver por redes sociales. Aquí le paso la liga del encuentro. Se conectan en Facebook y ya la pueden poner. Va a estar el 3 de diciembre. Está programada y posterior a la de Remedios está un panel que voy a moderar yo y que está un invitado de Chile, que es educador y demás. Otra, Víctor, ayúdame, Jani, Víctor González. Ábrego, perdón. Sí. Está encargado de Signal Lab. Y Doris Milda, que es invitada aquí de mi compañero Rodrigo, que también está muy interesante. Entonces se las pueden aventar así seguiditas y nos va a dar mucho gusto verlos por allá. Y del asunto de la agenda, yo creo que sí nos tenemos que dar un tiempito como para, ya tenemos programadas las sesiones del año que entra, apartados los lugares, digamos, pero sería muy interesante que pudiéramos discutir como núcleo duro, como lo dijo Rodrigo, pues qué nos interesa para el año que entra, qué tipo de dinámica, qué tipo de cosa nos interesa trabajar en el grupo. Y bueno, pues yo creo que podríamos pensar en vernos en algún otro momento para discutirlo, no sé cómo la ven. Definitivo, sí, clarísimo, Blanca. Me parece que es creo, ¿no? Que por lo que estamos aquí hablando es un acuerdo, pues, ¿no? Que ya tácitamente tú ya lo manifestaste, pero creo que ya estaba flotando por ahí en el aire. Sí, entonces sí hay que hacerlo. Claro que sí, Blanca, tendríamos, sí, hay que enriquecer ya esto que traemos, ¿no? Definitivo. Por acá, Jani quiere decir algo también, tiene otro aviso y... Sí, no, más sencillo y más rápido. Una de las colegas del grupo de trabajo de la IC nos envió un aviso a su vez, que ella está encargada de la sección de reseñas de la revista y ahorita está abierta. Las características del tipo de reseña que piden pues son autores latinoamericanos de textos publicados en los últimos 2 años y es un trabajo muy breve el de reseñar. Y a mí se me ocurría nada más proponer, por si alguno está interesado, porque discutimos aquí justamente el texto de Néstor García Canclini. Y pues creo que quizás alguno valdría la pena proponer una reseña si alguno está interesado, porque el trabajo también es bastante sencillo y la idea sobre todo era compartirlos con estudiantes de posgrado que pudieran estar interesados en eso. Entonces, si les interesa, me dicen y les dejo aquí en el chat mi correo y les mando la comunicación de esta colega. ¿Va? Gracias, Jani. Entonces, también lo que habíamos platicado, ya estamos con el tiempo encimita, lo que habíamos platicado también hace ya algunas sesiones, que sería, vamos a darles un reconocimiento, ¿cómo le podemos decir, Blanca? Pues en el argot académico le decimos constancia, pero es reconocimiento. Creo que, de todos los que participaron en el seminario, pues justo en este momento me parece que se conjugan los que estuvieron mucho más implicados, participando, discutiendo, mucho más activos, pues, ¿no? Y pues queríamos hacerles un pequeño reconocimiento, constancia de su participación en el seminario y ya estamos por mandárselos por correo. Perfecto, entonces para que sepamos, ¿no? También es una cuestión simbólica, ¿no? En el sentido de reconocer el trabajo que se hace. Los seminarios, básicamente, como bien dice Blanca, pues acaban haciendo con base justamente en el trabajo que hacemos colaborando, en el sentido de estar compartiendo, en el sentido de estar pues presentando los intereses. Sin eso no habría seminario. Y bueno, los seminarios acaban siendo un lugar muy importante para hacer circular las ideas, ¿no? No sé si son colegios invisibles, una cosa por el estilo, pero sí son espacios que permiten justamente visibilizar intereses, dudas, cuestiones que a lo mejor no se hablan en otros espacios. Y pues eso pues es muy rico, ¿no? El poder tener este ping-pong
que hemos llevado a lo largo del tiempo y que, bueno, como ya vimos, se continúa. La idea es esto, ¿no? Nos convocaremos para poder ir viendo cómo los temas aparecen, qué cosas podrían estar integrando una agenda, porque pues a fin de cuentas eso también, ¿no? Es el poder estar haciendo circular los temas que nos están haciendo sentido. Adelante, Blanca. Y nada más decirles que las sesiones, a partir de que fueron virtuales, están en el canal de YouTube de UDG Virtual, por si quieren compartirlas, verlas o lo que gusten, ahí están grabadas. Pues con eso entonces, pues estaríamos terminando. Ana quería comentar algo. Por acá, Ana Valeria. Ana Valeria. Algo rapidísimo, sí me gustaría que si pudiéramos o pudieran considerar el presentar los trabajos que tenemos o los proyectos que tenemos. No sé, por ejemplo, me gustaría leer la tesis de Ignacio o el trabajo de las y los demás, y proponer que hubiera un espacio, no sé, en alguna red social o algo así para estar intercambiando información, justamente estas posibilidades como lo que va a moderar Blanca, otros eventos que tengamos, que podamos, pues que puedan ser de interés común, no sé, generalmente se hace por Facebook, no sé si como parte del seminario o del grupo que estamos conformando, creo que sería una buena alternativa también para hacer crecer las redes. Y ya, esa era como la propuesta. Perfecto. Adelante, Blanca. Yo creo que no lo decidimos nosotros, Ana Valeria, es decir, es algo que estamos proponiendo que discutamos y que decidamos nosotros. O sea, nada más como en otro espacio, darnos el tiempito para ver qué queremos hacer y, por supuesto, lo decidimos todas y todos. Sí, claro, aquí nomás nosotros ponemos la casa, ¿no? O sea, el espacio es de todos y creo que esa es la idea y creo que es eso lo que lo hace tan rico y un poco alejado de ciertos formatos mucho más restringidos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y sí, ver también lo del espacio, a lo mejor lo habíamos considerado un poco ahí, será cosa de echarle ahí tiempito, pero sí lo tenemos, está como contemplado la idea de armar, por ejemplo, un Facebook. La cuestión es que la gestión se nos ha vuelto como demasiado, digamos que el 2020 nos comió, ¿no? Nos ha venido comiendo, para no decirlo nos comió, porque creo que sigue siendo, es en gerundio, ¿no? Nos sigue comiendo de aquí al 2021. Pero sí, la idea está muy pensado, ¿no? De pronto creció el seminario unos niveles también que no estaban como, pues no digo que no contemplados, pero sí como que de pronto se empezaron a hacer presentes. Pero sí, todas estas son ideas, ¿no? Que son muy útiles, que están acá, que están presentes y que están pues vertebrando, articulando la propuesta de trabajo, lo que tenemos, bueno, así para el siguiente año, ¿no? Entonces, pues con esto, si no hubiera ya más, más cosas, pues tomemos la foto, por acá, que pues es el momento del, ¿no? Así que yo tomo uno y podemos tomar otra más por acá, sí. Yo les aviso cuando la tomamos y pues la idea es esto, todas estas fotografías y demás que hemos estado haciendo, pues compartirlas también y tenerlas en una especie de reservorio ahí, ¿no? Pues, va de nuevo. 1, 2. Ahí estuvo. Pues ahí las tenemos. Yo también tomé una por acá, entonces ya tenemos varias. Creo que cerré los ojos. Va de nuevo, Rafa. Va de nuevo. No, que todo. Ahí está, mira. Voy a decir, ahora sí voy a contar completo. 1, 2, 3. No lo voy a dejar imaginario el 3. 1, 2, 3. Te estaban tomando el pelo, Rodrigo. No cerró los ojos. Oh, pues la otra, la que no anden diciendo que no salió uno bien. No, va de nuevo. 1, 2, 3. Ahora sí, creo que ahora sí todo el mundo salimos muy... Pues estamos, con esto damos pues cierre entonces a la sesión, pero damos cierre también a la temporada, damos cierre a 2020 como Season 2. Entonces, bueno, pues agradecerles de nuevo a nombre del equipo, igual pues de Sistema de Universidad Virtual, de la línea de Cultura y Cultura... ¡Comunicación! No, lo disculpamos porque andamos atascados de seminarios, entonces ahorita ya no sabe uno dónde está. Comunicación y cultura digital, Rodrigo. Comunicación y cultura digital. Eso. No, sí, queda, pues pues nada más con eso, ¿no?
Pues un abrazo muy grande, cuídense mucho todo el mundo del otro lado de la pantalla. Y pues nos estamos viendo en el siguiente. Y los siguientes eventos, porque varios de nos vamos a ver por aquí en cosas en los siguientes 24, 12, 6 horas y así. Entonces ahí nos seguimos viendo al ratito. Cuídense muchísimo. Estén bien, saludos. Gracias. Chao, gracias. Bye. Bye. Gracias, adiós.